Hola, buenos días, ¿qué tal? Feliz viernes. Nada, aquí preparados para el fin de ya y quería enseñaros esta partida porque me ha parecido brutal, una partida, la verdad, que me ha parecido extraordinaria entre Yu Wenjun y Humphrey Coneru en el gran torneo, el Norway Chess, ¿verdad? O sea, partida de actualidad total. Y bueno, no hemos, en este canal no hemos sido mucho de hablar de aperturas o estructuras tipo Reti, pero creo que para entender una obra posicional muy bonita y además terminada de manera brillante a lo campeona del mundo, que es lo que es Wen Jun, pues me parece una buena manera de cerrar la semana, ¿vale? Bueno, fijaros, caballo F3, caballo F6, C4 y llegamos a las estructuras tipo Reti. ¿Por qué juega B3 directo? Era un orden que incluso el mismo Vladimir Kramnik ha utilizado muchísimas veces. Hay gente que hace desde el orden de catalana más y de aquí juega el B3 con alfil G2 y tal. Pero también se puede jugar con B3 porque aquí estamos escondiendo dos ideas. Se puede jugar, como comentábamos, a los Reti, pero también se puede jugar como jugó Wen Jun, jugando simplemente alfil B2 y ahora, aunque se jugó B6, si te juegan C5, no tienes por qué ir a jugar G3 porque después de D4 hay que ir con cuidado, aunque también existe con E3, pero aquí también es muy habitual, y supongo que lo conocéis o habréis visto muchas veces, que se puede jugar con E3 directo y a caballo C6, normalmente peón por peón, y alfil B5 o alfil E2. Son las dos jugadas. Aquí un error de orden importante es jugar D4 directa. D4 directa tras el cambio y alfil B4 jaque, en principio el negro empieza a quedar demasiado bien, muy rápido. Saca las piezas con demasiada facilidad, ¿vale? Por eso normalmente se espera a cambiar a que... bueno, se espera cambiar, no, pero digo aquí primero sacamos el alfil y ahora cuando el alfil sale a D6 ya se buscan estos D4 y pasan a posiciones muy interesantes de peón aislado. Fijaros que aquí se va a comer, vamos a comer este tipo de estructura donde el blanco va a enrocar corto, buscará maniobras como caballo D2, caballo F3, el negro va a enrocar, buscará maniobras como alfil C7, dama D6 y empieza la fiesta porque ya sabemos que los peones aislados a ello llevan, ¿no? Normalmente. Lo mismo con alfil B5, posiciones muy parecidas de peón aislado, donde el D4 va a ser un poquito la clave de todo. Pero en la partida, Coneru se aleja un poquito de este tipo de variante, juega B6, y ahora Wen Jun decide si pasar a las estructuras de Reti directamente. Bueno, alfil B7, alfil G2, todo muy normal, el C5 va a estar llegando en cualquier momento, alfil E7, enroque y aquí tenemos tras el enroque D3. Me acuerdo que cuando yo jugaba estas posiciones, a mí me gustaba mucho jugar más E3 directo, ¿vale? Pensad que peón por y dama D3 nunca es amenaza porque existen los caballos D5, está tocando la dama y está tocando el alfil, y la idea es que a caballo C6, perdón, a C5 vamos a jugar caballo C3. Y aquí el negro no puede jugar D4 prematuro, sería una jugada muy floja por caballo B5, el peón de D4 va a sufrir un montón, no podemos jugar caballo C6 por caballo por D4 y el alfil está indefenso en B7, E5 no es posible y la posición blanca es excelente porque se ha convertido en una especie de Benoni, pero vaya Benoni, ¿no? Una Benoni preciosa y buenísima para el blanco. Si no come y juega con caballo C6, me encantaba ahora sí tomar y a peón por D4 y buscábamos las posiciones con peones colgantes. Torre C1, el caballo en algún momento se va a comer, posiciones muy divertidas donde el blanco jugaba caballo A4 para presionar C5, donde el alfil estaba metiendo presión en F6. También me gustaban mucho las maniobras con torre C1 y caballo H4 para caballo F5, también porque así metías presión sobre D5 tras el cambio en C5. Bueno, eso era lo que yo conocía. Y de hecho también una muy divertida era cuando me comían de caballo, comía y a peón por lo mismo D4, pero había gente que te comía de dama. Y aquí se montaba un buen berenjenal tras D4. Fijaros que si peón por caballo por D4 y si dama D6, que era la jugada que muchas veces se hacía, o incluso si torre D8, caballo E5 y dama D6, esto era muy habitual. Me acuerdo que aquí peón por peón era muy divertida esta posición.
dama por, para no perder material, te tocan la dama, y aquí dama G4 buena. Y, perdón, caballo de 7 buena. Que si no vaya tontería digo, me estoy colgando una pieza. Y ahora, de repente, la amenaza es dama G4, con temas de mate. O sea que estoy amenazando dama G4 y ganar una calidad en una. Aquí, por ejemplo, si dama F5, buscas E4 tocando la dama no puede ir a G6 por caballo por F8, tocando la dama también, aunque estoy clavado. Investigad por aquí porque yo tenía unos análisis muy buenos con eso, y a dama G5, H4, seguido de incluso alfil C1. Única G5 porque la dama no le queda en sitio sin que te coman la calidad, y a G5, peón por peón, seguido en algún momento de algún caballo F6 o lo que sea. Bueno, eran posiciones muy divertidas. Y si dama G5 directa, H4, y ahora dama H6, torre C1 tocando el caballo. Y me acuerdo que aquí teníamos, con mi profesor, tenía analizado una entrega de dama que era una pasada. Caballo B8, por ejemplo, metía caballo por F8, entregando la dama. Básicamente porque tras esta entrega de dama y torre de 8, la posición era un auténtico desastre. Te reventaban con las dos torres y a G6 incluso, pum, pum, y hasta luego Lucas, ¿vale? Bueno, aquí os acabo de dejar joya, una joya para investigar, sobre todo a los amantes de la reti. Y cuidado los que jugáis esto con negras. Bueno, estábamos aquí y jugó con D3, que me llamó la atención, pero bueno, de momento como no tiene D4, tampoco es un orden impreciso ni mucho menos, está genial. Y a C5 ya juega E3, ¿verdad? Fijaros como todo el tiempo se están preocupando de si D4 o no D4. Caballo C6, y aquí Wen Jun rápidamente busca dama E2. Al final me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar reti también, siempre decíamos que las piezas iban al mismo sitio, es decir, ahora jugabas caballo C3, metías las torres en C y en D, y en algún momento cambiabas en D5. Era un poco el plan, por eso me gustó tanto esta partida, porque de hecho jugó de esquemilla total aquí. Caballo C3, torre D8, y colocamos las torres rápidamente en su lugar, ¿no? Y ahora empieza básicamente la partida. Esta posición es archiconocida, se ha jugado millones de veces. Hay veces que hay gente que quita la dama por aquí para que no esté en la columna y para evitar o para quitarse de los caballos B5. El alfil hay gente que lo pone en A6, pero está mal precisamente por ese caballo B5, porque un intercambio de alfil en B5 sería muy malo. La posición blanca con el alfil y con la pareja de alfiles sería brutal. Y decide hacer la que os comentaba, ¿no? Con Eru, todo muy clásico, ya os digo. Y aquí me gusta ya porque ya define el centro. Peón por peón, caballo por peón. Si E por D, ya os he dicho, la idea siempre termina siendo D4. Hay que jugar D4 y hay que jugar contra los peones colgantes. Las torres han quedado muy bien colocadas y es cuando buscamos estos caballos A4 que os he dicho. Ese caballo H4, caballo F5, que tocando en E7, tocando en G7 y ayudando a un D por C y abriendo la diagonal, todo eso queda. Aparte, los alfiles H3, que también están siempre allí latentes, ¿no? Por ejemplo, si tomo de pieza, como pasó tras el cambio, si ahora en lugar de tomar de torre come de peón, alfil H3 buena y D4. Esto sería el perfil de posición que yo mismo he jugado varias veces, por ejemplo, con Anna Mannadze, para hablar de una gran jugadora también, hoy que estamos hablando de jugadoras top. Bueno, le come de torre y ahora caballo de 2 y empieza la fiesta, ¿vale? Claro, acordaros de ese dama G4, esto me llevó muchos recuerdos, porque ahora abre la diagonal, abre la otra diagonal, permite pasar la dama G4, permite pasar el caballo a E4 y ahora va a empezar a venir la magia. Hasta aquí todo lo que era el concepto, ¿no?, de la apertura. Torre de 8 y dama G4. Y aquí esto se empieza a volver una auténtica locura. De repente una posición tranquila se va a volver directamente un locurón, ¿no? Bueno, alfil F8, muy lógica, no quieres tocar nada del rey, del enroque. ¿Qué pasa si G6? Que esto da miedo. Más que caballo C4, yo diría que caballo E4 da miedo. Da miedo que entren por... Fíjate, este alfil de B2, no puedes taponar la diagonal de ninguna manera. Y además, si juegas una jugada como F5, es que incluso me voy a ir, sigues débil, como comas dentro en E6,
son un par de peones, la dama muy mal colocada y este rey ahí medio rezando porque lo están matando. Se puede jugar con negras, pero no me extraña que a Coneru esta variante le diese pánico y dice, no, yo me quedo ahí con alfil F8, no toco nada. Pero claro, ahora cuidadín que esto empieza a dar un miedo brutal, ¿no? Caballo F6 y dama H5 en cualquier momento dando mates, el alfil ahí picando, el otro viniendo a E4 y de repente se está encontrando un ataque muy directo sobre el rey. Faltan demasiadas piezas para protegerlo. E5 floja y ahora F4 buena, muy buena el concepto de abrir, muy Magnus también, estas posiciones Magnus también las juega casi siempre con este F4. También hay que decir que aquí había una línea mucho más directa, que era hacer jaque y simplemente dama F5 brutal. Y ahora no puedes comer porque te van a jugar alfil E4 y nos van a dar mate, te acaban de bloquear todas las salidas, esto se acabó la partida. Y si G6, dama H3 y fijaros cómo te están entrando por todos lados. Caballo de 7, me tienes que dar la calidad porque si no te van a comer aquí, te van a entrar en H6, pam, este golpeando, este metiendo presión en E5, el rey en H8, esto es un locurón, ¿no? La está matando aquí. Tal vez esto hubiera sido más concreto, pero también nos hubiéramos perdido el brillante final. Decide jugar con F4 y tras alfil E7 jugar con torre F1. ¿Cómo está pasando todas las piezas al ataque? Parecería, ya os he dicho antes, una partida, una reti, tranquilidad, no pasa nada y de repente te están tirando un ataque más típico de peón rey que de peón dama, ¿no? Dama C7, intentando, Conero intenta llevar las piezas a la defensa y ahora torre D1, jugada tranquila, se podía haber jugado rápidamente ya F por y dama F5, el ataque es casi imparable, totalmente demasiadas piezas sobre el rey, pero bueno, lleva el ataque con mucha tranquilidad, muy posicional, muy técnica la jugadora china, ¿verdad? Y tras F6, que aún debilita más, pero intenta cerrar el alfil de B2, que es uno de los principales problemas, ahora dama H5, dejando libre esta diagonal para el otro alfil, ¿no? Peón por, y fijaros qué intermedia más brutal, alfil H3, jugadón total. Bueno, intenta cerrar todo porque es que además le estás metiendo jaque, pero le estás sacrificando en cualquier momento en F6. Viene todo por aquí, te van a dar mate con los dos alfiles. También viene un jaque y volver a F5, que de hecho es como le remató, ¿no? Primero peón por peón, quitando el caballo y aceptando el peón de manera muy forzada, viene ya la secuencia definitiva. Fijaros, alfil jaque y alfil F5. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tocar H para que te den mate por blanquitas? No puedes. ¿Vas a jugar G6? Bueno, ¿qué va a pasar con G6? Pues que te van a comer, que no puedes tomar porque está clavado, que te están dando mate, que tienes que quitar el alfil de E7, que además fijaros lo que está pasando en F6. Y aquí, tras alfil por, la partida se terminó. Porque tras alfil, jugó rey G8 porque alfil G7 estaría el peón de H7 y ahora brillantemente con esta jugada muy fina, muy elegante, finiquita la partida porque existe el mate en H8. Bueno, no sé qué os ha parecido, es una partida auténticamente de campeona del mundo, una comprensión posicional brutal, una manera de atacar brutal y nada, simplemente a los amantes también de las estructuras reti catalana, pues aquí tenemos una joya de una grandísima jugadora que seguro que, bueno, fijaros en las otras partidas también que ha jugado en el Norway, porque la verdad que ya sé que tira mucho mirar las partidas de Magnus, Gukesh y compañía, pero en el torneo femenino hay muchísimo material de primerísimo nivel. Nada, que tengáis un buen finde, un abrazo muy grande, espero ahora que llegue veranito irnos viendo un poquito más en este canal, seguimos creciendo, muchas gracias por vuestros comentarios, un saludo muy grande, aquí David Pons desde Menorca, adiós.